Continuando con el capítulo número 5 de la TLS en edición 11, nos faltó un pequeño pedacito de la anatomía correspondiente a esta parte y dice, el flanco es la zona comprendida entre las líneas axilares anterior y posterior. Una lesión penetrante en el flanco izquierdo, desde el nivel del pezón hasta el reborde costal, puede estar relacionada con una lesión del diafragma. Un paquete neurovascular recorre el borde inferior de cada costilla, con la vena intercostal por encima de la arteria intercostal y la arteria por encima del nervio intercostal. Las agujas y los tubos torácicos se colocan inmediatamente sobre la cara superior de la costilla, la cara o el borde superior de la costilla, para minimizar la posible lesión de las estructuras neurovasculares. ¿Por qué? Porque el paquete neurovascular pasa justamente por abajo, por justo por debajo, abajito del borde costal de la costilla, justo por debajo de la costilla, ahí en el bordecito, ahí pegadito, justo escondidito, pero no tanto, pasa el paquete. Entonces, para evitar la lesión bien pegaditos al borde superior de la costilla, hay que disecar y meter el tubo, la aguja, lo que vayan a poner. Ahora, continuando con la fisiopatología de las lesiones comunes. La pared torácica tiene una doble función. Permite el cambio volumétrico de la cavidad torácica, lo cual facilita la expansión y la contracción pulmonar y protege las estructuras viscerales subyacentes. Los músculos principales de la respiración son el diafragma y los músculos intercostales. Durante la inspiración, el diafragma se contrae inferiormente hacia el abdomen y simultáneamente los músculos intercostales se contraen, lo que produce un movimiento superior y anterior del esternón y provoca el desplazamiento lateral y superior de las costillas. Las estructuras de la pared torácica se mueven en sentido opuesto durante la expiración. Los cambios de volumen resultantes provocan una diferencia de presión entre el pulmón y la atmósfera, que impulsa el gas hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. La frecuencia respiratoria normal en reposo de un paciente ileso es de 8 a 12 respiraciones por minuto, mientras que el intercambio de CO2 depende principalmente de un volumen correcto adecuado, con la ventilación minuto, y el flujo sanguíneo de los alvéolos. El intercambio de oxígeno depende del funcionamiento de las unidades alveolares y la FiO2. La ventilación deficiente y el intercambio de CO2 deficientes pueden manifestarse como alteración del estado mental e hipotensión, que es un hallazgo tardío. La hipoxemia puede manifestarse como alteración del estado mental y también cianosis. Cuando se producen lesiones torácicas, los mecanismos fisiológicos normales pueden verse alterados. Una contusión pulmonar o hemorragia alveolar o cambios en la relación entre la presión intratorácica puede puede ocurrir con un hemotórax o un neumotórax. Puede afectar el intercambio gaseoso con la consiguiente hipoxemia o hipercapnia. Un hemotórax o un neumotórax a tensión provoca un aumento en la presión intratorácica, lo que puede impedir el retorno venoso al corazón y por consiguiente hipotensión. Las fracturas costales múltiples provocan dolor o un movimiento paradójico de la pared torácica, lo que puede afectar la expansión pulmonar. Las consecuencias comunes de un traumatismo torácico grave son la hipoxemia, la hipercapnia e hipotensión con acidosis. Fisiopatología de la contusión pulmonar. La contusión pulmonar es una lesión de los capilares alveolares sin desgarro del tejido pulmonar. Es la lesión intratorácica más común. Aunque puede no tener consecuencias clínicas, las contusiones pulmonares pueden ocurrir con o sin fracturas costales, debido a la flexibilidad de las paredes torácicas cartilaginosas. La ausencia de fracturas es más común en la población que pediátrica. La mayoría de los pacientes jóvenes con contusiones pulmonares aisladas se recuperan. Sin embargo, la tasa de mortalidad asociada con el desarrollo de insuficiencia respiratoria a lo largo de pacientes con múltiples lesiones es considerable. Un mecanismo contuso de lesión produce una contusión por transmisión de fuerza al pulmón. Los mecanismos penetrantes y explosivos producen contusión ya sea por lesión directa o por efecto de cavitación. La contusión pulmonar puede
Produce daño alveolar con acumulación de sangre y líquido en los pulmones. Se produce un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, lo que crea un cortocircuito intrapulmonar y daño pulmonar segmentario con pérdida de la distensibilidad pulmonar. Estos efectos fisiopatológicos pueden provocar hipoxemia e hipercapnia. El tamaño, la gravedad y el impacto clínico de la contusión suele aumentar durante las primeras 24 a 72 horas posteriores a la lesión. Fisiopatología del neumotórax. El neumotórax se produce cuando el aire entra en el espacio entre el pulmón y la pleura. Esto puede deberse a un efecto pulmonar o un defecto de la pared torácica que comunica con el espacio pleural. La cavidad pleural está ocupada por el pulmón y el aire en el espacio pleural altera la posición normal del pulmón en la pared torácica, provocando así su colapso. Esto se define como neumotórax simple. Es lo que ilustra la figura 5.4. Aquí la vamos a ver rápidamente. Figura 5.4, neumotórax simple. Ahí se ve pues el neumotórax que se produce por la entrada de aire al espacio potencial entre la pleura visceral y la parietal. Entre el espacio ahí, aire que no debe estar ahí, y va a provocar entonces pues el colapso del pulmón ipsilateral. Ahí se ve tanto el dibujo como la radiografía, que no se ve parénquima pulmonar en la radiografía, se ve totalmente colapsado. Las etiologías traumáticas incluyen lesión del parénquima por presión elevada en la vía aérea, lesiones por arma blanca, lesiones por arma de fuego, punción por fractura costal o eventos diadrogénicos como los que pueden ocurrir durante la inserción de un catéter venoso central, bastante común por cierto en los hospitales, y la acumulación progresiva de aire o líquido en el espacio pleural y colapsa aún más el pulmón afectado y desplaza el mediastino hacia el lado opuesto, convirtiendo el neumotórax simple a un neumotórax a tensión. Y esto es lo que ilustra la figura 5.5. En la figura 5.5, que es esta que les acabo de mostrar ahorita, se produce una fuga de aire unidireccional. No nada más entra aire ahí al espacio entre la pleura parietal y la visceral, sino que hay una fuga constante unilateral de aire desde el pulmón o la pared torácica, y este aire es forzado a entrar y buscar espacio en la cavidad torácica, que obviamente colapsa el pulmón, y no nada más eso, también empuja el diafragma y todas las estructuras hacia el lado contrario por la presión que está ejerciendo este aire. Tanto en la figura 1 como en la figura A como en la figura B se ve la misma imagen. Sin embargo, si se dan cuenta, a diferencia de la figura anterior, donde veíamos únicamente la presencia del neumotórax simple con la ausencia del parénquima pulmonar y la presencia de la silueta del pulmón colapsado, hay una radiolucidez considerable. En la otra imagen vemos que las estructuras mediastínicas están desplazadas totalmente de la línea media. La tráquea también se ve desviada, el corazón se ve desviado hacia el otro lado, lo cual pues nos da pauta para dar el diagnóstico de neumotórax a tensión. Este desplazamiento del mediastino impide el retorno venoso al corazón, lo que disminuye el gasto cardíaco y finalmente la presión arterial sistémica. Un neumotórax simple puede convertirse rápidamente en un neumotórax a tensión si el paciente recibe ventilación con presión positiva. Hasta el 19% de los pacientes que fallecen tras una lesión contusa presentan un neumotórax. Dependiendo de la presencia de otras lesiones, la descompresión pleural de urgencia puede salvar vidas. Las laceraciones de la pared torácica con penetración del espacio pleural pueden provocar un neumotórax abierto o una herida torácica succionante, dado que el aire sigue en la vía de menor resistencia. Cuando una apertura de la pared torácica tiene al menos 2/3 de diámetro de la tráquea, el aire pasará perfectamente a través del defecto de la pared torácica durante la inspiración,
lo que produce un sonido de succión característico. El equilibrio entre la presión intratorácica y la atmosférica es inmediato. La expansión pulmonar efectiva se ve afectada, lo que conduce a hipoxemia e hipercapnia. En la figura 5.6 se ilustra el neumotórax abierto. Como podrán ver aquí, cuando es demasiado el espacio que se produce por la lesión del parénquima del tórax y también pues, musculatura y se genera el espacio, pues vamos a tener un neumotórax abierto. Por otro lado, tenemos la fisiopatología del hemotórax. El hemotórax se produce cuando la sangre se acumula entre el pulmón y la pared torácica. Esto puede deberse a una hemorragia por una lesión pulmonar directa, a un vaso intercostal seccionado, costillas rotas, vísceras torácicas lesionadas o una lesión abdominal que penetra en el tórax a través de un defecto en el diafragma. Una lesión penetrante en el corazón también puede provocar un hemotórax si existen defectos en el pericardio y pleurales concurrentes. El hemotórax masivo o a tensión se produce cuando se acumula suficiente sangre en el espacio pleural como para causar hipotensión, debido a los efectos combinados de la alteración del retorno venoso, como en el neumotórax a tensión, y la pérdida hemorrágica del volumen circundante. Las fracturas costales se presentan en un espectro amplio, desde fracturas simples sin desplazamiento hasta fracturas costales complejas y desplazadas. Las fracturas pueden ser segmentarias y cuando se presentan en múltiples lugares a lo largo de las costillas adyacentes, pueden resultar en un segmento inestable radiográfico o un tórax inestable clínico. Un segmento inestable radiográfico se define como la fractura de dos o más costillas de dos o más lugares. Repito, un segmento inestable radiográfico se define como la fractura de dos o más costillas en dos o más lugares. Es pregunta de examen casi siempre. El tórax inestable clínico se define como el movimiento paradójico de la pared torácica durante la inspiración y es posible tener un segmento inestable radiográfico sin un tórax inestable clínico, pero ocurre lo contrario, no ocurrirá. El movimiento paradójico se produce porque los segmentos inestables ya no están unidos a la pared torácica, lo que provoca que la porción lesionada de la pared torácica se desplace hacia adentro con la inspiración espontánea y hacia afuera con la expiración. La figura 5.7 nos va a ilustrar cómo se vería un tórax inestable o el segmento de un tórax inestable. Y ese pedacito de costillas que está ahí totalmente separado de las demás sería el que estuviera moviéndose con cada inspiración y cada exhalación. Durante la ventilación mecánica con presión positiva, el movimiento paradójico se reduce y puede ser difícil de detectar. Las fracturas costales pueden provocar insuficiencia respiratoria hipercápnica progresiva debido a la inspiración limitada por el dolor. La hipoxemia grave, cuando está presente, se debe a una contusión pulmonar y a un neumotórax concomitante. Fisiopatología de la lesión del diafragma. Las lesiones traumáticas del diafragma se presentan en aproximadamente el 0.5% de los pacientes con traumatismos y 2/3 de los casos se deben a mecanismos penetrantes. Las roturas traumáticas del diafragma tras un traumatismo cerrado se diagnostican con mayor frecuencia en el lado izquierdo, probablemente porque el hígado protege el diafragma derecho. El traumatismo cerrado produce grandes desgarros radiales, mientras que la lesión penetrante produce con mayor frecuencia perforaciones localizadas más pequeñas que pueden ser más difíciles de diagnosticar. El 80% son menores a 2 centímetros. Ambos mecanismos pueden provocar una hernia aguda o crónica, es decir, años hasta el diagnóstico de las vísceras abdominales. La ruptura diafragmática puede causar compromiso respiratorio por compresión mecánica del pulmón causada por el contenido visceral herniado. Y aquí en la figura 5.8 se ve justamente eso, se ve una lesión en el diafragma, que es una lesión cerrada producida por desgarros radiales que permiten la herniación del contenido abdominal hacia la cavidad del tórax.
Con frecuencia, pues el paciente, si ya se introdujo vísceras del abdomen hacia el tórax, pues va a producir dificultad respiratoria y puede presentarse también fisiología tensional a medida que las vísceras abdominales desplazan al mediastino. Y en la B se ve ahí una radiografía de tórax que muestra una sonda nasogástrica por encima del diafragma en un paciente con un traumatismo cerrado. Con esto, pues se diagnostica la hernia gástrica a través de una lesión del diafragma. Y aquí está. Entonces, lógicamente pasó por el esófago, se fue al estómago, pero el estómago estaba en el tórax, pues lógicamente no es normal una hernia diafragmática. Fisiopatología de la lesión traqueobronquial. La lesión de la tráquea o de un bronquio mayor es una afección poco común, pero potencialmente mortal. La mayoría de las lesiones traqueobronquiales ocurren a menos de 2.5 centímetros de la carina. Los pacientes que llegan vivos al hospital con estas lesiones presentan una alta tasa de mortalidad por lesiones asociadas, incapacidad para ventilar debido a la pérdida de volumen corriente, vía aérea inadecuada o desarrollo de un neumotórax a tensión. Las lesiones tan graves pueden ser resultado de fuerzas de aplastamiento, fuerzas de corte debido a la desaceleración rápida o un traumatismo penetrante.